a veces hay datos disonantes cuando uno revisa la confianza del consumidor, que va en descenso, pero lo compara con las ventas de la ANTAD en unidades comparables, pues hay un crecimiento, o las ventas de vehículos nuevos. Y un dato sin duda muy relevante que se dio a conocer ayer tiene que ver con la creación de puestos de trabajo formales. Para hablar de este asunto me da mucho gusto saludar, como siempre, a Miquel Arreola, el director del IMSS. ¿Cómo estás, Miquel? Buenas tardes. Rodrigo, como siempre, encantado de saludarte. Muy buenas tardes. Oye, pues vaya dato, ¿no? A veces parece que el ánimo va por un lado, la percepción, pero el dato duro, digamos, lo que se manifiesta en la decisión de empresas en cuanto a la generación de empleos, pues nos habla incluso de meses atípicamente buenos. Es correcto, estamos ante uno histórico. El agosto de 2016, Rodrigo, pues es el agosto más grande de la historia en generación de puestos de trabajo, por mucho, ¿no? Sobre todo porque, viendo que el mes de agosto pasado fue muy bueno, este es 45,000, casi 46,000 puestos mayor al del 2015, y si sacas el promedio de los agostos de los 10 años previos, ves que este año fue 63,000 puestos de trabajo mayor. Como tú lo dices, pues hay una serie de datos mixtos en la economía, pero si tú me preguntas de un dato contundente respecto del comportamiento precisamente de la economía, pues es el empleo. Y en la administración del presidente Peña, pues hemos llegado a datos inusitados y muy positivos, obviamente. Ya al día de hoy, al corte de hoy, si tomamos en cuenta el periodo de la administración del presidente Peña Nieto, pues llevamos 2,171,000 empleos. Si tú lo comparas con la generación de empleos al mismo periodo de la administración anterior, pues esto lo cuadruplica. Si lo comparas con la administración 2006, o sea, habían perdido 180,000 empleos. Quizá la que se le acerca más es la administración 88-94, donde teníamos una generación de casi 1,600,000 empleos, y esto pues obviamente está mucho por encima. Ya con los empleos de agosto ya estamos 30,000 empleos arriba de lo reportado en el mismo periodo del año pasado, que fue un año también muy bueno, y arriba en 164,000 puestos del promedio del mismo periodo de los 10 años previos. Entonces, me parecen datos muy positivos. Otro dato positivo, Rodrigo, es que el 87% de los empleos que se han generado en esta administración son empleos permanentes, y simplemente por el afán de seguir comparando y contrastando, pues decirte que en el conteo de los meses de mayor generación de empleos, desde que se mide este dato, tenemos 36 meses con datos muy altos, y 12 de esos 36 corresponden a esta administración. Y el dato de empleo más grande del histórico es el octubre del 2014, con 172,000 puestos. Entonces, pues vemos que este dato ha venido incrementándose de manera sostenida, que no ha habido volatilidad respecto a la creación del empleo, siendo también un dato muy estacional, pero pues aquí vemos que los resortes que están impulsando el empleo siguen creciendo, ¿no? Industrias o sectores económicos como el agropecuario, como la transformación, los servicios, comparado ahí cuando tú comentabas del dato de ANTAF, pues los servicios y el comercio pues siguen en franca mejoría, con datos de crecimiento pues más o menos promediados del 5%. Entonces ahí es donde estamos viendo que esto está impulsando la generación de empleo, Rodrigo. Miquel, ¿y cuál es el mapa, digamos, viéndolo por regiones? ¿Cuál es, digamos, el panorama que se pinta en estos datos que nos compartes? Pues mira, yo no lo dividiría tanto territorialmente, sino lo dividiría en términos de qué es lo que está pasando con ciertas industrias. Sin duda, Quintana Roo y Baja California Sur
pues están creciendo en empleo Quintana Roo el 10% y Baja Sur el 7,5% por el tema de los servicios turísticos. Después tenemos la franja maquiladora del norte creciendo pues, también más o menos al 6%. Luego tenemos el Bajío, que el Bajío, si lo promedias, pues trae un crecimiento en empleo del 8,5%. Y luego tienes una franja sostenida de estados que empiezan desde Jalisco hasta el Estado de México, por ejemplo, que te promedian un crecimiento del empleo de casi el 4,5%. Y luego tienes pues los estados que han pagado la factura de la contracción petrolera. Fíjate, el crecimiento anualizado del empleo en México es 3,8%, pero es 3,8% todavía con estados como Campeche y Tabasco, que han decrecido 14 y 10% respectivamente. Vemos que ahí el efecto de la contracción de la factura petrolera ha pegado mucho. Entonces, ese es un poco el mapa territorial o también en sectores que se puede desprender de esta nueva cifra de empleo. No, y datos muy relevantes, Miquel, porque esto que compartes, siempre pienso en el Bajío, y pues antes decía que crece como China, como un país emergente de mucho potencial de alto crecimiento, pero incluso ya China crece menos, y el Bajío es verdaderamente un ejemplo, y sobre todo tener este panorama en lo que referías al sector turístico como una de las palancas importantes, además una industria intensiva en capital humano, es decir, en puestos de trabajo, pero que además no contamina necesariamente como otras. Y por el otro lado, lo que se ha hecho muy bien en el entorno del Bajío, que permite aprovechar las capacidades logísticas y sobre todo y otro asunto que me parece que es muy importante, Miquel, que es la formalidad. Estamos hablando de empleos formales. Es correcto, son empleos formales y permanentes, casi en un 90% permanentes. Y hay un dato también significativo, o dos. Primero, que el ritmo de reducción de la informalidad en esta administración ha sido más o menos del 5%. O sea, pasamos del 62 al 57% de informalidad, que sigue siendo alto, pero aquí lo relevante es ver el ritmo de cómo ha venido bajando. Y el otro es el del poder adquisitivo. El salario base de cotización del IMSS ha crecido en 6% en términos reales. En esta administración ese crecimiento en la anterior fue de apenas el 2%. El salario base de cotización pues ya pasó de más o menos dos salarios mínimos a 3 salarios mínimos. Todavía obviamente se puede crecer mucho, pero los ritmos de crecimiento tanto de la generación de empleo formal como de en términos reales el crecimiento del salario pues son significativos, y es al final el objetivo que se tiene, además de la masa laboral que ya rebasó los 2 millones en esta administración. Sí, y realmente ese es otro asunto, porque a veces se da por sentado algunos temas como la inflación, que hemos tenido una inflación, sobre todo considerando el tipo de cambio, excepcionalmente baja, por debajo del objetivo del Banco Central. Hace un par de días se va a conocer 2.39% tasa anual, y se da por sentado, ¿no? Como que se descuenta el panorama, y vaya que es todo un logro, porque esto en parte explica el aumento del poder adquisitivo, claro, vía también la creación de empleos formales. Es correcto, es muy relevante que se vean estos datos y que además son datos que se sostienen y que no son volátiles. Decirte que de la masa laboral, de los 2 millones, el 40% de los empleos son para mujeres, mientras que la población económicamente activa de la mujer es más o menos el 36%, ¿no? Entonces que esto ayuda a recuperar el trabajo de mujeres, y que del crecimiento de los 2 millones también vemos que el crecimiento de los rangos o de los brackets de más de 20 salarios, pues se ve bien, creció ese bracket 22%, y los de 6 a 8 crecieron 18%. Entonces vemos que también se está generando un empleo mejor remunerado, y pues nos estamos alejando de esa base de un salario mínimo.
Miguel, por último, porque espero que podamos hablar más extensamente de este asunto que es muy importante también en otros espacios en radio, aunque te levante muy temprano, pero preguntarte cuál es la expectativa de crecimiento para este 2016 en cuanto a la generación de empleo formal. Pues mira, si nos vamos con la misma elasticidad que traemos respecto del PIB, que es casi 2-1, yo creo que podríamos en este cierre pues dejarlo más o menos en 3.8 millones de empleos generados. Si todo se da conforme a lo que se ha dado en las series históricas de esta propia administración, lo cual sería sin duda la generación récord. Ya la traemos, pero si se mantiene así, pues podríamos cerrar el 2018 en ese orden. Pues datos muy importantes, Miquel. Siempre un gusto platicar contigo. Te deseo que tengas un excelente fin de semana y ya te estaré buscando para platicar también muy temprano en la mañana. Igualmente, Rodrigo, siempre agradecido y encantados de madrugar cuando tú ordenes. Gracias, Miquel. Un abrazo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.